Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les voy a hablar sobre o enseñar sobre cómo realizar un análisis descriptivo. Primero voy a explicar dónde es mi fuente de datos. Bueno, estos datos que voy a utilizar los extraje de esta página, que es de Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Entré a la categoría de Economía y Finanzas y me fui al apartado de órdenes de compra realizados a través de catálogos electrónicos. Acá vemos una pequeña descripción, luego ya vemos los archivos que son de este año 2022, enero hasta octubre de 2022. Vemos también un diccionario de variables donde podemos descargarlo y observar qué tipo de atributos o campos tiene los datasets. Entonces aquí vemos los nombres de atributos, descripción, tipo de datos, el tamaño e información adicional. Vemos que hay bastantes tipos de fecha, ¿no? Formato fecha y totales, numéricos, variables subtotal, que son IGB y también algunos que son de tipo categóricos o string. Entonces lo que yo hice es descargar todo estos conjuntos de archivos y consolidarlo para tener un único archivo y realizar los análisis. Entonces esto, ahora para explicar los códigos, bueno, antes de ello quiero explicar qué es Perú Compras, una breve explicación sobre Perú Compras. Entonces, ¿qué es Perú Compras? Perú Compras es una institución que promueve el uso de nuevas tecnologías entre proveedores y entidades para mejorar la eficiencia y transparencia de las adquisiciones del Estado. Bueno, el objetivo principal de esto, de Perú Compras, es optimizar las contrataciones públicas a nivel nacional. Entonces, todas las entidades públicas, ya sea comisarías, hospitales nacionales, municipalidades, etcétera, mediante acuerdos marco, que los acuerdos marco es un método especial de contratación donde dentro de ellos podemos ver una serie de productos que las entidades pueden adquirir, ¿no? mediante la compra de esos productos. Esto, los catálogos electrónicos se llaman en sí SEAN, son catálogos electrónicos de acuerdos marco, y acá está el link, podemos entrar el link para explicar brevemente lo que podemos ver ahí. Entonces aquí vemos que hay un conjunto de categorías. Debajo de ello hay una pequeña descripción. Vemos que hay tiene variedades. Tenemos útiles de escritorio, como de impresoras, equipos multimedia, accesorios, también de salud y etc. Entonces nosotros al entrar aquí, seleccionamos cualquiera, vamos a ver los catálogos y también categorías. Ya, luego siguiendo con la explicación. Esto, mayormente son los proveedores, que en su mayoría son IPs, que te ofrecen esos productos, todos sus productos están en los catálogos electrónicos. Un proveedor, todos tenemos si es una empresa pequeña o mediana empresa, tiene la libertad de poder o tener la oportunidad de participar en estos catálogos electrónicos, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos que tienen que ser aceptados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces vamos a seguir sobre qué son órdenes de compra, ya que nuestra data es netamente de órdenes de compra. La orden de compra es un documento por el cual el vendedor y el consumidor expresan estar de acuerdo sobre el pedido y su precio. Entonces, ¿cómo es el flujo? Primero hay una solicitud de compra por parte de la entidad, que es entidad pública. Luego hay una selección de proveedores. Esto, por parte de la entidad, que permite seleccionar el mejor precio gracias a la variedad de ofertas. Entonces cuando ya selecciona el proveedor, hay una negociación con el proveedor. Luego de eso hay en la negociación ya se formaliza el contrato. Luego hay un acompañamiento dentro de la orden de compra para ver cómo van los estados. Y al final, cuando ya el control de la recepción, cuando los productos que la entidad pidió ya llegan a su localidad, por ejemplo. Y se realiza un pago, ¿no? Ahora, siguiendo con el análisis, ya vamos a ver cómo son los códigos para hacer una buena análisis descriptivo. Antes de seguir, quiero decir que este análisis está enfocado más en esta variable, que es el monto total, es el monto previo de impuesto general a las ventas, que incluye en costo, y que también con el acuerdo marco, que esto, como expliqué, son un conjunto de categorías. Entonces voy a hacer un análisis en base a eso, de cuánto monto por compra se ha hecho para cada categoría. Entonces utilizaré las librerías necesarias, Pandas y NumPy, y para todo lo que es manipulación de datos se utiliza Pandas, NumPy para hacer manipulación de vectores o matrices, todo lo que es visualización con Matplotlib y Seaborn. Leo la librería de Google Colab para conectarme a mi Drive
y luego con la librería os decir a mi cuaderno que quiero trabajar con un dataset que está en una carpeta dentro de mi drive. Por eso pongo aquí y digo de dirección. Entonces mi cuaderno va a estar direccionado a esa carpeta. Entonces ahora sí leo el archivo, que es el consolidado. Se llama dfjoins meses. Visualizo los 5 primeros registros, luego con .shape veo las dimensiones. Hay 117.89 registros con 21 variables, 21 columnas o 21 columnas. Después de ello hago un conteo de nulos para cada variable. Veo que la mayoría de variables no contienen nulos, a excepción de 3 variables, pero estos son descripción de estado, donde sé que no van a aportar tanto valor en esta exploración. Luego veo al data frame con .dtype, veo el tipo de dato para cada variable. En este caso aquí se tiene que hacer un cambio, debido a que hay variables tipo fecha que está en formato object, o tipo entero que debe estar en formato string o object. Entonces se hace con esta línea de código, con pandas, todo data time, y estoy diciendo que me cambie, ¿no? Que me transforme el tipo de dato para esta variable. Para la variable fecha último estado, fecha de formalización y fecha proceso. Y fecha periodo. Fecha periodo que está en entero, que me lo pase a formato string. Luego, como mencioné, que aquí me voy a enfocar solamente en la categoría de orden de estado que sea pagada. Aquí vemos 3 categorías: aceptada, pagada y resuelta. Yo me voy a enfocar en pagada. Mi análisis está orientado más en montos por compra para cada catálogo electrónico. Entonces, antes de seguir con esta explicación, quiero mostrarles un detalle que debido a que, el periodo es fecha de formalización, fecha cuando ya se hace el contrato entre entidad y proveedor. Si selecciona el mes de marzo, por ejemplo, y de esto llamo la variable fecha último estado y le aplico, para que me extraiga los meses dt.month y hago un conteo. Entonces aquí voy a ver que hay del mes de marzo, hay abril y mayo. Entonces aquí ya me está indicando que no necesariamente cuando hay un contrato en tal mes se va a realizar el pago. Y ahora sí, ¿no? Como mencioné, que voy a trabajar con fecha último estado, ya que esto me indica que los montos por compra se va a tomar en cuenta por la fecha de último estado, no por la fecha de formalización. Eso es muy importante saber. Y luego en esta línea lo que estoy haciendo es crear un ID, de tal modo que para cada registro yo pueda ver si es que hay un tipo de corrección o análisis respectivo. Saber que el registro pertenece a un RUC con una entidad y que sea en periodo tal. Entonces así podemos identificar algunos datos. Entonces vamos con análisis descriptivo. Primero, como mencioné, voy a filtrar mi data frame, que me filtre para orden electrónica que sea pagada. Voy a crear un nuevo data frame que sea una versión 2. Veo los 5 primeros registros, veo sus dimensiones, 39.810 con 23 columnas. Y como mencioné, que voy a utilizar los catálogos electrónicos. En este caso, la variable de catálogos electrónicos se encuentra de esta forma, donde primero es el código y luego sigue la descripción, tal y como está aquí en la página. Yo solamente quiero quedarme con el primero, debido a que sería más sencillo hacer mis gráficas viendo que este código pertenece a esta descripción o pertenece a útiles de escritorio o impresoras, por ejemplo. Entonces con esta función, con esta línea, quiero tener como un diccionario para yo buscar y saber que esta categoría pertenece a este tipo de producto, ¿no? Entonces aquí lo que hago es aplicar bucles dentro de un diccionario, ¿no? Donde la primera llave va a ser el valor 0. Esto se forma de esta manera. Voy a seleccionar un dato dentro de pseries, que es de la variable. Meto los valores y voy a jalar esto. ¿Cómo funciona? Voy a aplicar una función que es el punto split. Si no le pones nada dentro del split, dentro del paréntesis,
te va a cortar en base a los espacios. Entonces aquí, como podemos ver, siempre dentro de la lista el primer valor va a ser nuestro código. Y además ya va a ser ya descripción. Eso es lo que hago acá. Y a llave que sea el primer valor y además que sea la descripción. Y que todo lo concatene con esta función de .join con argumentos que sea la lista de todos los valores. Por eso pongo acá de 1 hacia todo, ¿no? De 1 y lo demás. Pues así es como ya tengo. Ahora sí voy a crear esa nueva variable que solamente contenga los códigos. Por eso pongo, aplico un apply, un lambda, y ya digo que me corte con .split y que me seleccione de esa lista el primer valor. Entonces aquí ya tengo todo mi conjunto de catálogos electrónicos en códigos. Ahora vamos a aplicar ya un tema más descriptivo. De este nuevo data frame, y aplico un group by para código de acuerdo a un marco, y que, como mencioné, quiero ver el subtotal. Del subtotal quiero que me sume los valores total, y que me ordene de mayor a menor. Entonces esto tenemos como resultado. En este caso, en esta tabla de información, se puede ver que las dos primeras superan los 60 millones. Son los catálogos donde se obtiene mayor monto por compras. Si uno quiere hacer tal vez una segmentación por catálogos, otro tipo de análisis, si no se tiene tanta experiencia haciendo esto, se puede hacer una segmentación así, pero de manera con observación o lógica. Por ejemplo, veo que a partir de este valor son los catálogos que superan los 10 millones de montos por compra. Luego que los siguientes son los menores de 10 millones, pero los mayores a 1 millón de soles de los montos. Luego tenemos esta siguiente, que ya serían los demás, que son los menores a 1 millón. Entonces, ahí tendría ya tres categorías. Si es que no se tiene tanta experiencia en aplicar métodos estadísticos para segmentar estas categorías. En este caso yo estoy haciendo un análisis descriptivo. Luego, para ver gráficamente, eso mismo es esto, pero quiero verlo gráficamente. Y ahí se puede ver, se puede distinguir mejor que los tres primeros son los mayores, o los que tienen mayor monto de compra. Las tres primeras categorías. Entonces, de esa lista yo voy a cortar, me voy a quedar con los que superan los 10 millones. Hago esta función, hago el filtro de 10 millones y que me extraiga los índices. Luego que eso se convierta en una lista. Aquí ya tengo las 7 primeras categorías que son superiores a las demás montos. Ahora aquí, esta es la gráfica para poder ver, es una gráfica de barras apiladas para poder ver de mes a mes cómo se está comportando el monto, ¿no? El subtotal, en este caso se llama subtotal. Pero antes de hacer esto, quiero que haga un conteo de frecuencias. Este es un conteo de frecuencias, pero mi periodo no va a ser el periodo de último estado, sino va a ser el periodo de formalización. Entonces pongo aquí periodo, ya que ahí podemos ver cómo es la frecuencia por mes para cada catálogo, cómo ha sido. Aquí vemos que los catálogos que terminan con 2021-7 y 2021-6 son los que ha tenido una mayor frecuencia en órdenes de compra en todos los 10 meses o 11 meses que tenemos aquí. 10 meses sería aquí. Este gráfico ya es para subtotales, ¿no? Son los montos por compra. El periodo ya no sería el periodo de formalización, sino sería el periodo de último estado. Y aquí veo los gráficos, aplico este group by, que me agrupe por periodo y por código marco, y que me aplique como una función, una medida agregada, que es el subtotal. Este punto, un stack, lo que hace es girar los índices. Y voy a mostrar, aquí ya lo tengo. Voy a quitar este último. Tengo de esta forma, donde tengo un P de series que tiene dos índices. El primero es el periodo y el segundo es el código marco. Los códigos marcos. Entonces yo quiero que esos códigos estén en variable, estén como en columnas. ¿Cómo se hace esto? Con la función stack.
voy a girar los índices para que se den variables. Pongo el 1 porque el conteo se hace de esta manera. Como es una lista, el primer valor es 0 y el segundo valor es 1. Yo creo que gire el código de acuerdo a marco, por eso pongo 1. Entonces me va a quedar de esta manera. Ya después de eso aplico el gráfico. Este es para frecuencia y este es para suma total de compras, monto de compra por compras. Pues aquí ya se observa que hay una mayor frecuencia de esas dos categorías que mencioné, y en montos también supera además categorías. La categoría 5 en el mes de marzo sí ha superado las dos categorías anteriores, de 6 y 7. Y hay que saber, es bueno saber a qué se refiere la categoría 6 y 7. Entonces vamos ahí a mi diccionario y lo tenemos acá. El diccionario, acá está. Ya 6 son impresoras y el 7 son útiles de escritorio. Bueno, el 5 son computadores de escritorio, computadoras portátiles. Pero recordar que son los dos mejores que se han obtenido, dos mayores que se han obtenido por montos por compra. Entonces esta es una gráfica de barras afiliadas, como mencioné. Entonces yo voy a seleccionar solamente dos de esas categorías para hacer un análisis y compararlos. Entonces genero una lista que esté en las dos categorías superiores y aún creo un nuevo data frame que me filtre esas listas, y solamente necesito este conjunto de variables que voy a necesitar. En este caso ya tendría 27.374 registros con 7 columnas. Ahora voy a mostrar un nuevo gráfico, que es este gráfico de barras agrupadas, donde aquí voy a utilizar ya la suma de los totales, de su total, que los ejes X son los periodos y los ejes Y ya son los subtotales, son montos subtotal por periodo. Aquí vemos que hay mayormente la categoría 6, que como mencioné es todo referente a impresoras, ¿no? Es mayor en el mes de marzo y de abril, de abril y febrero, también como en octubre. Entonces aquí ya podemos sacar algunas conclusiones, que mayormente la categoría 6 hay una mayor ganancia, pero viendo los datos, en este caso como medidas, ¿no? Como la suma, pero quiero ver cómo se comportan los datos en torno a su media, ¿no? Si hay mucha varianza o hay mucha dispersión, y yo de eso tomar una decisión. En este caso voy a tomar el ejemplo de que yo soy una pequeña empresa y quiero entrar en negocio de venta de catálogos electrónicos. Bueno, de catálogos electrónicos vendiendo un tipo de producto, ya sea impresoras o útiles de escritorio. Entonces aquí, para tomar una decisión de en cuál categoría me va a ir mejor, es mediante este análisis. Entonces vamos acá a filtrar un mes, que sea el mes de abril. Voy a filtrar el mes de abril para realizarle un gráfico que es el gráfico de cajas. Este gráfico de cajas es muy importante, siempre se utiliza bastante para ver cómo se concentran los datos en torno a la mediana. Se utiliza bastante lo que es el rango intercuartílico, el cuartil 1 y el cuartil 3, que el cuartil 3 es en sí hay percentil 75, cuartil 1 es percentil 25 y la mediana, que es el percentil 50. Entonces en este caso, cuando yo quiero observar cómo es el tamaño de la caja y todo lo que tenemos que saber sobre el diagrama de este tipo de gráficos, veo que hay una cantidad grande de atípicos que no me permite ver la forma de la caja. Aquí hay que hacer un tratamiento. Si aplico el logaritmo, como que mejora la visualización. Ya sigue habiendo valores atípicos, pero ya al menos puedo ver cómo es el tamaño de la caja y cómo es el largo de la caja. Entonces, para poder limpiar mejor esta variable, vamos a hacer un tratamiento de atípicos. Hay varios métodos de hacer esto. Un método es el método de percentil, que voy a explicar brevemente esto. Es un método que se llama como winsorización. Se debe mantener la simetría en ambos lados, es decir, que si quitamos 1% de la derecha, entonces en la izquierda también bajamos 1%, y se reemplazan los datos con la mediana. Algunos casos suelen eliminar esos atípicos. Yo no siento que no es recomendable eliminarlos, ya que se pierde un poco de información. Lo que voy a hacer es reemplazar esos valores, porque recuerda que cada registro corresponde a un proveedor
que fue pagado por una entidad. Entonces, ¿cómo es esto? Si tenemos aquí, vemos el gráfico, en el punto 1 más 2 sigma, en este punto tendríamos aproximadamente, si contamos los porcentajes, alrededor del percentil 97. Si yo quiero que superior al percentil 97 se corte o se reemplace por un valor, entonces para el inferior, que en este caso ya sería el mu menos 2 sigma, que es el 3%, también debo quitarlo o reemplazarlo por un valor, que sería la mediana. Entonces se hace de esta manera. Yo quiero el percentil 95. Voy a hacer con percentil 95 y el percentil 0.05. Si quiero el percentil 95 para este data frame, yo que hago es hacer un group by y que de la variable subtotal me calcule con esta función que es quantil el percentil 95, y aquí me va a mostrar cuál es el percentil, los valores del percentil 95, y también de la misma manera para ver el percentil 0.05. Hice una tabla para ver medidas de resúmenes. Esta tabla yo hice para poder ver las medidas de resúmenes, o medidas de tendencia central, o medidas de dispersión para cada categoría. Entonces aquí vemos que la mediana es mucho más grande que la categoría 6, que era 7. En cantidades, la categoría 7 es mucho mayor. En promedio sigue siendo mayor la categoría 6. Recordad que vimos que hay muchos atípicos. A veces el promedio no suele ser tan confiable cuando aparecen estos valores atípicos. El valor máximo también es para la categoría 6. De versión estándar vemos que es similar, muy cercano. Y la suma de la categoría 6 sigue siendo mayor. La categoría 6, recordar que son impresoras, y la categoría 7 son útiles de escritorio. Y vemos que el valor mínimo es 3.31 soles para la categoría 7. Eso ya se puede considerar que es otro valor atípico. Entonces sería bueno hacer este método. Vamos a aplicar el método. Voy a crear una nueva variable, un nuevo data frame, que sea la copia del anterior, para no alterar y no chancar todo lo que vamos a hacer en esa data frame. Entonces, como mencioné, con .groupBy se puede sacar esos percentil 95. Yo lo que voy a hacer es transformarlo en diccionario, y aquí es lo que vemos como resultado: el nombre de la categoría y su valor de percentil 95. Igual para mediana hacemos lo mismo, vemos el nombre de la categoría y su valor de la mediana. Eso es lo que vamos a reemplazar como mencioné, del método de percentil. ¿Cómo hacemos esto? Con esta función de .iloc, que es de pandas, que se puede aplicar para el data frame, donde el primer argumento son las condiciones y el segundo argumento es la variable donde queremos que se aplique esa transformación o ese reemplazo a la mediana. Entonces aquí le indico que de la categoría 6, que termina en 6, y que el subtotal, si es superior al 95% o es inferior al 0.05, todo eso reemplázamelo con la mediana de esta categoría. Entonces lo mismo hacemos para la categoría 7. Ahora sí, vamos a después de ello vamos a aplicar el logaritmo a esta nuevo subtotal que ha sido limpiado, que se puede decir. Entonces aquí ya vemos como el gráfico de cajas ya se puede ver al menos cómo es la forma de la caja o el tamaño de la caja. Sigue habiendo una gran cantidad de atípicos. Entonces, si se aplica el logaritmo, este es sin aplicar el logaritmo, porque está subtotal, ¿no? Sino que ha sido transformado. Y el gráfico acá ya es aplicando el logaritmo, por eso pongo log subtotal. Entonces aquí ya vemos cómo se limpia, ¿no? Con una transformación logarítmica se limpia los valores atípicos. Bueno, aquí hay un poco, ¿no? Pero ya es mucho menor que el subtotal original, ¿no? Entonces aquí ya nos está indicando que este tipo de método sí es muy bueno. Entonces lo que yo acá mencioné que yo hice para el mes de abril, ahora yo quiero verlo de mes a mes, de todos los meses. Entonces, ¿cómo hacemos esto para que podamos ver mensualmente estos gráficos de cajas? Yo lo hice mediante una función. Todo lo que expliqué arriba, yo lo puse dentro de esta función, para que me calcule el percentil 95, el percentil 0.05, la mediana. Creé esta nueva variable que es la copia de subtotal, porque lo que voy a hacer aquí es aplicar condiciones, ¿no? Y que reemplace por la mediana todos esos valores atípicos.
Por eso creé esa nueva mods que llamé mod modificar subtotal, ¿no? Y luego de eso, luego que ha sido modificado con estas condiciones, yo voy a aplicar, crearé otra variable que es donde aplico el logaritmo de esa variable que ya está limpia, que se puede decir. Entonces vamos a aplicar aquí. Voy a hacer el filtro para el mes de mayo, ¿no? Abril. Mayo diría. Al correr esto, primero el subtotal, que es sin hacer nada, sin hacer ninguna limpieza, se observan muchos valores atípicos. No se puede lograr ver la forma o el tamaño de la caja. Luego voy a aplicar el mismo gráfico, pero para la variable, bueno, cuando ha sido limpiado el subtotal con la mediana, como mencioné. Entonces aquí ya se puede ver más o menos la forma o el tamaño de la caja. Y sigue apareciendo valores atípicos. Y ya cuando le hago esto, las mismas gráficas al logaritmo, como que ya se mejora y se limpia los datos. Entonces me está diciendo que la función que construí sí está arrojando buenos resultados, y el método también de percentil sí es muy apropiado para este caso. Entonces ahora, como se darán cuenta, yo hice de esta manera, filtrando un mes, pero yo quiero de todos los meses que tengo 11 meses. ¿Cómo hago eso? Hay muchas maneras. Lo que yo hice es mediante un bucle. Primero extraje todos los meses del último periodo, el último estado diré, y creé esta lista para que en esta lista se vaya llenando todos los data frames que provienen de cada periodo. Aquí hago el bucle, ¿no? El que me recorra todos los valores de la lista que es de periodo, que me haga el corte, el filtro para el periodo último estado, y que este ya le aplique la función. Pongo aquí temporal y lo mantengo aquí. Recordar que esta función tiene como argumentos el data frame, el percentil superior y el percentil inferior. Entonces aquí se realiza para todos los meses, los 11 meses, y ya al final tendríamos una lista donde dentro de ello tendríamos un conjunto de data frame. ¿Cómo hacemos para concatenar todo ello? Con este método de pandas, pd concat, y que todo esto se apile uno debajo de otro. Por eso pongo axis igual a 0. Ahora vemos los gráficos. Ahora sí ya se puede ver primero con el subtotal que ha sido modificado con la mediana, o reemplazar los atípicos con la mediana. Sigue apareciendo muchos atípicos en todos los meses, pero ya al menos se puede lograr distinguir el tamaño y forma de la caja. Y ya con el logaritmo se mejora, ¿no? Ya sigue apareciendo atípicos, pero ya es una cantidad menor. Entonces con esto ya podríamos tomar una decisión. Como mencioné, por ejemplo, si yo soy una pequeña empresa y quiero tener un negocio vendiendo productos, ya sea vendiendo impresoras o productos útiles de escritorio, ¿con cuál yo puedo empezar primero? Es porque tengo la seguridad de que me va a ser muy beneficioso para mi negocio. Entonces yo tomaría la decisión que sea para la categoría de 6, que son impresoras, ¿no? Todo lo que es venta de impresoras, y vamos a ver acá, impresoras, útiles de escritorio acá, impresoras, consumibles, impresoras y repuestos, ¿no? Entonces ahí es donde me conviene a mí realizar un emprendimiento o convertirme en una pequeña empresa. Entonces eso es lo que quería mostrarles. Por favor, les agradecería mucho que se suscriban, dejen su like y que activen la campanita para los siguientes videos que voy a publicar. Entonces conmigo sería hasta otra oportunidad. Muchas gracias y no olviden suscribirse, por favor. Hasta luego.